Este fanfic no me pertenece, todo el crédito a su autor, link del fanfic en la descripción. Ahora sí, comencemos. Iniciando en mi academia de héroes desde cero. El inicio de una historia. Espera. Esa chica es un don, dijo asombrada y asustada Itsuka. Dijo Izuku. Pregunté en voz alta, si había decidido decir que Beako era mi don, ya que, ¿y si nos encontrábamos en un futuro y viera que Beako no crece? No quería dar largas explicaciones y además si veían la magia Yin de Beako y yo, también se formarían muchas preguntas, pero antes de que pudiera decir algo más, Izuku me interrumpió. Asombroso. Un don consciente que incluso parece humana. No me imagino las infinitamente posibles que pueden hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, respondí entre asustado y un poco confundido. ¿Qué poderes tiene Beatrice-san? Iba a responder pero Beako se me adelantó, con una sonrisa de suficiencia y arrogancia. Yo la gran Betty puedo manejar algo que Subaru y yo llamamos magia Yin y magia de sanación, supongo. ¿Magia Yin, magia de sanación?, preguntó confundida Itsuka. La llamamos así ya que técnicamente son ataque del elemento debilitante y que niebla los sentidos, la otra sana heridas como hace rato y lo de magia. Lo puse así porque sonaba cool. Sí, dijo un poco asustado, ya que no me quiero imaginar qué pensaría de que supiera que en realidad era magia. Genial. Un juego de palabras. En vez de debilitar usaste el término del yin y el yang, y también puedes sanar heridas, asombroso, dijo Izuku. En serio, este chico parece asombrarle todo, pero tiene 6 años, aunque me asombra que sepas esa terminología, tal vez estudie mucho pero así son los chicos ahora. En eso Itsuka pareciera que recordó algo y lo dijo en voz alta. Espera. Dijiste dones. ¿Tienes más de uno? Bueno, sí, tengo, 3, no espera 4 dones, respondí, y solo eso bastó para Izuku estallar de emoción y casi gritar. ¿4 cuáles son? Bueno. Primero está el que ya vieron, se llama Providencia Invisible, respondí. ¿Te refieres a la telequinesis que usaste para pelear con esos niños?, preguntó Itsuka. Es más complicado. Providencia Invisible literalmente me permite crear una mano invisible para pelear, aunque no es muy fuerte. Y si la uso mucho comienza a doler. Pero es muy útil para pelear, ya que también puede ignorar cosas y afectar a personas o cosas. O sea, preguntó extrañada Itsuka. O sea, si me concentro lo suficiente, puedo parar el corazón de alguien, aunque eso no lo he intentado aún, eso último lo dije como un susurro. Increíble. ¿Qué más dones tienes?, dijo Izuku eufórico. Seguí contando. El siguiente es Corleonis. Y ese es muy complicado. ¿Por qué?, preguntó Itsuka. Este tiene 2 fases llamadas primer turno y segundo turno, división de trabajo. El primer turno me permite absorber las cargas físicas y emocionales de la gente temporalmente que confío, es tan parecido que incluso puedo imitar el daño de las heridas, de hecho si confío lo suficiente puedo saber dónde están. Como si fueran estrellas. Y el segundo turno, división del trabajo, me permite hacer que mis aliados reciban el daño que yo recibo, pero eso si yo decido cuánto daño quiero repartir, no importa cuánto sea, es más este don uno de soporte y apoyo mutuo. O sea que serviría para ayudar a tus compañeros. Muchos héroes matarían por tenerte en tu equipo, dijo Izuku. Pero si el primer turno te permite recibir todo el dolor del daño. No el único que sufría serías tú, dijo Itsuka muy asustada. No te preocupes, un poco de dolor no hace daño, y de hecho ahí es donde entra miércoles 3 don, y el más útil, sangre de dragón, dije agregando una pausa para más dramatismo. Sangre de dragón, dijeron ambos a la vez. Sí, sangre de dragón. Esta permite que mi pierna y brazo derecho tenga regeneración, y mi pierna sea más fuerte de lo normal, no es fuerza descomunal pero sí la suficiente para mandar a volar mis enemigos, aunque consecuente se me vea la piel horrible. Jeje, lo dije con una sonrisa arrogante y levantando un poco mi camisa vestido. Y increíble. Debe ser asombroso tener tantos dones. Esto lo dijo algo triste Izuku, y lo noté, en serio este niño es muy expresivo, por no decir fácil de leer. En eso Itsuka estaba pensativa, de nuevo, y me vio sospechosamente a los ojos mientras decía. Para después en medio de la frase desviar a la mirada. ¿No dijiste, cuántos años tienes? Pues tengo 6, tengo 6 años, dijo un poco asustado de que por poco digo mi verdadera edad. Izuku se le veía contento, y me alegra, ya que el pobre niño se veía que había pasado por mucho. En eso empezamos a caminar, aunque ellos me veían raro, ya que yo llevaba una camiseta más grande que mi estatura.
y se notaba que se me dificultaba caminar, pero ignoraron eso y comencé a hacer preguntas generales. En sí no sabían mucho, bueno, eran niños, y era Izuku el que no sabía mucho, ya que era Itsuka no respondía a ninguna pregunta. Solo asentía o solo estaba de acuerdo con lo que decía Izuku. Pero al menos me pude informar bien. Estábamos en Musutafu, que era una ciudad cerca de la prefectura de Shizuoka. En serio me sorprende que cómo pudieron construir una ciudad aquí, pero pasaron más de 100 años. Hasta yo me cuestiono eso, pero no lo dije. También me contaron que las localidades tienen nombre de héroes famosos porque al final Musutafu era una ciudad que no superaba ni los 80 años, o eso dijo Izuku. Lo que sí me contó era del héroe más grande de todos los tiempos, Almit, era el héroe más fuerte que conocía, y que era conocido por grandes hazañas, y lo que más lo caracterizaba era su sonrisa, que aliviaba corazones. Y Izuku no paraba de hablar de Almit, de hecho sabía más de Almit que de cultura en general en sí. Eso me sorprendió un poco, pero bueno, seguía Izuku hablando de héroes cuando hubo una explosión no muy lejos donde estábamos. De inmediato salí corriendo donde se sintió la explosión. Cabe decir que me costó mucho hacerlo. Kendo e Izuku me siguieron. Cuando por fin llegamos era un edificio en llamas, todos salían despavoridos. Y muchos tosían demasiado mientras salían del edificio, pero en eso noté una señora, aún tosiendo, aún con quemaduras en el cuerpo, estaba luchando contra un hombre para que la dejara entrar al edificio, mientras gritaba: «Déjenme entrar. Déjenme entrar. Cuidado. ¿No ves que el edificio está en llamas? Mi bebé y mi hija Sureste encuentran adentro». Sinceramente solo escuchar eso algo hizo un clic en mi cerebro y solo dije en voz suave: «Beako, quédate aquí y cuida a Itsuka-chan y Izuku-kun». De inmediato empecé a correr hacia dentro de la casa. Alcancé a escuchar a Itsuka y Izuku gritar mi nombre, pero los ignoré. Como era un niño nadie me prestaba atención. No fue hasta que entré que todo mundo se escandalizó. Así que ingresé al edificio. En este había bastante humo, pero para evitarlo, empecé a gatear. Había escuchado por ahí que eso era útil para evitar el humo, y era verdad. Después de llegar a las escaleras, agachado, las subí. El edificio desde afuera se veía que tenía 3 pisos. En el primero estaban las zonas básicas, como cocina, comedor, así que arriba deberían estar los cuartos. Cuando llegué, no se escuchaba nada más que las llamas consumiendo todo. Habían 6 cuartos. Todos cerrados, así que, usando mi pierna mejorada por la sangre del dragón, comencé a patear la primera puerta. No había nadie. Después la segunda, nada. La tercera, nada tampoco. Cuarta, menos. Estaba perdiendo las esperanzas cuando llegué a la Kitan, y la derribé. Había una niña de no más de 5 años y esa habitación que era el baño. Noté que la niña, literalmente, estaba en llamas. Si con lo poco que sé de este mundo, de seguro esa niña acaba de despertar su don y no pudo controlarlo, lo que conllevó a que la casa se incendiara. En sí se le veía asustada, metida en la bañera, tratando de apagarse sin mucho éxito, así que traté de entrar, pero el cuarto ya estaba muy caluroso. Cuando ella al fin me notó, me miró, estaba tratando de llorar, pero el mismo fuego secaba sus lágrimas. Se le notaba en el rostro que estaba desesperada y asustada, así que grité: «¿Qué está haciendo? Trato de ayudarte, pero primero apaga esas llamas». Yo no puedo. Ayuda, tengo miedo. Mamá, papá. En sí esa chica no logra apagarse, esta situación no cambiará. Lo que pienso hacer es arriesgado, pero está bien estar asustada. Todos tenemos miedo. Solo te pido que tengas fe en mí. Confía y podremos salir de aquí. La niña me vio con una cara suplicante y como si obligara a confiar. Lo hizo, porque yo sí confiaba en ella, pero sobre todas las cosas, activé Corleonis y me conecté a ella, para quitarle todos sus problemas y cargas mentales. Lo cual fue efectivo porque la niña se tranquilizó, y se comenzó a apagar. De inmediato noté que estaba desnuda, pero no pude hacer nada con eso. Literal, estamos en un edificio en llamas. Pero de inmediato solté Corleonis, la chica cayó, se le notaba exhausta, pero era más del susto que del esfuerzo. Después la tomé en brazos, y como pude la cargué. Pesaba mucho, pero eso se debía a mi tamaño, pero lo ignoré y la cargué como pude. Vi que quedaba una última puerta, la sexta, así que también la derribé, pero no había nada más que cosas de niña. Este era el cuarto de la niña de fuego, pero ¿no la señora dijo que era su bebé y su hija? Noté que la habitación se estaba llenando de humo, apenas podía respirar, así que traté de llegar a las escaleras de abajo. Lo siento por el bebé, pero no puedo matar a alguien por salvar a otra. Pero, una viga ya carbonizada.
Cayó en la escalera de abajo, trate de subir si así tendría una salida, pero las escaleras, hechas de madera, se incendiaron, así que era imposible subir. Se me ocurrió algo, aunque era estúpido, así que retraje mi pierna derecha y di un salto hacia arriba, de inmediato, atravesé el piso superior, que gracias al cielo era de madera, pero eso no quitó el daño, dolió, demasiado. Sentí como las astillas ya caliente atravesaban mi piel de la espalda, solo dolía y ardía pero me importó, gracias al cielo, salí disparado directamente al lado de la cuna del bebé, el cual lloraba y tosía. Tenía las manos ocupadas con la niña, que no sé si se desmayó del susto, o es por la falta de oxígeno, pero estaba en mis brazos inconsciente, así que usé providencia invisible y como pude tomé al bebé, pero estaba en un callejón sin salida. Había una ventana, pero, había caído una viga de madera en llamas que bloqueaba su paso, tenía la forma de salvar a los niños, pero yo saldría muy mal parado, normalmente lo haría sin pensar, pero Beako y yo estamos atrapados en este loco mundo. Y yo no sé si el regreso de la muerte sigue funcionando y no me quiero arriesgar a comprobarlo, no con 2 vidas en juego. Demonios. Coma el nacer de un héroe en este nuevo mundo. Punto de vista Itsuka Kendo. La vida es horrible, siempre me repetía eso en la cabeza, una, otra y otra vez, ser Itsuka Kendo es menos divertido de lo que parece. Desde que tengo memoria siempre veía a mis padres que eran cariñosos aún a pesar que a veces recibían comentarios despectivos, y estos comentarios se debían a sus dones. Mi madre, Yuki Kendo, era una mujer sencilla, poco extraordinaria, y eso se debía a su don, crecimiento corporal que le permitía crecer cualquier parte de su cuerpo, que cualquiera dirá que es un gran don. Hasta que se enteran que solo puede ser una parte concreta de su cuerpo, y cuando lo hace, a esa parte necesitar más sangre para mantenerse, mi madre se desmaye por falta de sangre. Así que solo puede mantener ese don por máximo 10 o 15 segundos antes de desmayarse, y 2 minutos más o menos si se esfuerza, antes de morir. Por eso mi madre se convenció de niña que no quería usar su don para nada más que bromas y ayudarla en alguna tarea. Y mi padre. Takeshi Kendo. Él, era la representación de la fuerza en sí, ya que su don golpe fuerte le permite ser poderoso, pero, en su área, este don le permite dar golpe muy fuerte a mi papá, pero, solo golpes, nada de super fuerza o cuerpos mejorados. Además que si usa su fuerza en una superficie muy dura usaba una mala técnica mi papá podía romperse la mano o cualquier parte del cuerpo que usara, además de no poder usar este don en ningún objeto. Ambos se conocieron en la escuela, y decidieron unirse como pareja y después como esposos dando inicio a su vida matrimonial. Mi padre, a pesar de las burlas por su don, decidió fundar un dojo de Kendo. Es chistoso que un hombre llamado Kendo decidiera abrir un dojo con esa disciplina. Mi padre decidió que si sus puños no servían para pelear, lo haría su confiable espada, Shinai, y dice mi mamá que al principio fue duro para mi padre. Pero de alguna manera pudo salir adelante, y así decidieron tenerme a mí, dijeron que hicieron el pedido de la cigüeña y me trajo, desde entonces mi papá me llamó Itsuka, ya que esperaba que algún día siguiera su vocación. Aunque mamá lo pinta con que me llamo así fue porque yo parecía perfecto, hermoso, crecí con una niñez hermosa, donde yo jugaba y me divertía, junto a mi mamá y papá, fue cuando cumplí 4 años que comenzó todo, un día jugando con mis muñecas. Lo cual cabe recalcar estaba divirtiendo, cuando mis manos crecieron del tamaño de mi altura, y destruyó mis muñecas, me asusté y grité. Fui llevada al doctor y me diagnosticaron que había despertado mi don, este fue llamado puños grandes que a diferencia de mi mamá este solo me dejaba agrandar mis puños y no corría el riesgo de morir por falta de sangre, y a diferencia de mi papá. Yo sí tenía una fuerza mejorada, al principio quedé maravillada, como todo niño, me sentí especial, que era invencible. Hasta que mis demás compañeros despertaron sus dones, había niños que eran más poderosos que otros, algunos con dones más complejos, otros más fáciles de usar, y de última estaba yo, un don simple, y poco poderoso, sí tenía fuerza. Pero no llegaba a ser super, casi tenía la misma fuerza de un boxeador profesional o incluso más, pero eso era todo, no era vistoso, destructivo o poderoso en sí. Fue cuando inició el bullying, apodos como Simplona, Manitos Grandes o Guro o Buforo uno de los muchos de ellos, lloré muchas veces por ello, pero cuando mi padre me veía llorar, en vez de recibir un consuelo, o un sentido de lástima, solo me dijo, Itsuka-chan. Pelea, puedo decirte que estás en lo correcto o que deberías hacer que se disculpen contigo, pero te digo, solo pelea, hazlo hasta el último segundo,
sin importar las consecuencias, que solo importe que el mundo te vea como lo eres. Una luchadora. Desde ese día comencé a asistir a clases de karate, aikido, jiu-jitsu y algo de principios de kendo, por parte de mi padre. Pero me sentía abrumada, llegaba a un punto en que incluso cuando me enfrentaba a otros chicos, sin usar nuestros dones, siempre perdía, siempre caía en el piso, sin importar cuánto me esforzaba, sin importar cuánto entrenara, siempre caía. Pero me seguía levantando, seguía luchando, como dijo mi padre. Pero cada caída lo que hacía era debilitar mis rodillas, cada lágrima me secaba los ojos, cada golpe recibido dolía más, así que en un entrenamiento de kendo con mi padre, estaba con mi bokken, peleando con todo. Di todo de mí. Pero mi padre me quitó mi bokken o espada de un tajo, aún después de defender sin parar mis ataques. Solo caí de rodillas, y sin darme cuenta una lágrima cayó, salí corriendo, no quería que mi padre me viera así, no quería defraudarlo, solo corrí como si no hubiera un mañana. Hasta que me cansé y paré en un parque para llorar, solo lloré sin fin, lo que yo creí sin razón, ni esperanza de un mañana. Supuestamente este era un mundo de héroes, pero nadie se sacrificaría por una niña caprichosa, o un inútil sin futuro. Esa era la realidad que nadie decía, pero todos sabían. Justo en ese instante un niño, color de cabello amarillo cenizoso llegó, pensé que tal vez iba a recibir consuelo, o tal vez la esperanza que necesitaba, pero... ¿Qué hace una estúpida niña llorosa en nuestro parque? Sí, Bakugou tiene razón, este es nuestro parque, largo de aquí. Oye Bakugou, deberíamos darle una lección de lo que pasa cuando se meten contigo. Un montón de niños estúpidos que se creen los más importantes del mundo simplemente diciendo estupideces. Esperen, me corrijo, el único que se cree el mejor del mundo es el que se hace llamar Bakugou. El resto solo parecen perros falderos que lamen la suela de ese chico. ¡Qué fastidio! Estaba harta de la vida y lo que esta me trae es un montón de niños revoltosos, así que me levanté e hice crecer mis puños mientras decía: déjeme tranquila Nokui, pero en ese mismo instante que pensaba terminar mi frase el chico llamado Bakugou me detonó una explosión en la cara, y otra en la mano, dolió mucho. Demasiado, tanto que me envió un poco para atrás, tal fue el impacto que mis manos volvieron a su tamaño original. Y para faltar el niño completó su diálogo. Si te crees mejor que yo simplemente porque tienes manos grandes, pues, estás muy equivocada, maldita pelo naranja. Yo seré quien supere a Almit. Ni tú ni nadie me quitará ese título. Duele. Este era un dolor muy diferente al que había sentido antes, ni en mis múltiples clases de lucha, es que ni mis bullyings llegaron a ese extremo, solo pude llorar. Cuando en ese instante un chico de cabello verde me dio la espalda y se paró frente al chico que me golpeó con una explosión y yo, pensé que me iba a proteger como esos héroes de la ficción, pensé que estaba salvada. Hasta que lo noté, estaba temblando, y escuché como sorbía unos mocos, lo que decía que estaba llorando, pero después lo que dijo me dio a entender que este niño no podría salvarme. Chan detente, por favor detente. Después el niño llamado Bakugou lo derribó con una explosión, pero el chico se levantó de eres un fastidio, TKS, basta Chan, esto no es de héroes, tú no me dirás que es ser un héroe. DQ. Sinceramente me parecía estúpido lo que hacía este niño, además por su apodo, porque en realidad considero que nadie llamaría a su hijo inútil con un juego de palabras. Sabía su realidad. Basta por favor. Por nutrir tu inútil ego harás que nos golpeen. Justo cuando pensaba decir eso, otro niño apareció de la nada y dijo mientras extendía su mano alto ahí. Gran malhechor. Era un chico, de más o menos nuestra edad, de cabello negro, pero había cosas que me generaron desconfianza. 1, su brazo y pierna derecha, tenía cicatrices de quemadura. 2, estaba vestido con una camiseta de adulto. Que en sí es raro ver a un niño vistiendo eso, además en un parque. Y 3, sus ojos, tenía una mirada amenazante, una que no debería tener un niño, para nada. De manera extraña, usó un poder con el que venció a los 3 niños y la niña de al lado, que tenía el cabello rubio, atado en 2 coletas, las cuales de manera antinatural estaban trenzadas en forma de taladro. Siguiendo la señal de este niño sano al niño de cabello verde y a mí, en sí fue una sensación extraña, ya que nunca habían sanado una herida de manera tan rápida, pero fue sorprendente. El niño de cabello negro, aunque con esa mirada amenazante. Se notaba amable, pero no pude verlo al rostro, daba mucho miedo, y se lo dije sin pensar. Pensé que se molestaría, pero solo se rió. Eso me desconcertó, y más su propuesta de decir nuestros nombres para tomar algo de confianza.
En eso el niño de cabello verde se presentó llamándose Izuku Midoriya, y como sospechaba era Kirkles. Sinceramente no me sorprendía, ya que con el apodo y la actitud del chico lo delataba. Lo que sí me sorprendió que el otro niño de ojos aterradores no supiera que era un Kirkles. En serio, ese dato era lo básico en este mundo, ese dato definía tu estatus social e incluso sus relaciones, pero él no sabía nada de eso. Esto es raro. Pensé que se estaba burlando del pobre niño, así que los interrumpí y me trabé diciendo unas cosas, ya que en serio me daban miedo sus ojos. También dije mi don, y después de pedir él una explicación de mi don, la cual di. Esperaba de todo, burla, risa, o algo diferente a lo que dijo después. Wow, debe ser increíble, me imagino que consigues una mejora de fuerza gracias a eso, ¿no? Increíble, una palabra reservada solo para los más grandes, me lo está expresando él. De hecho lo sentí sospechoso, y de hecho se lo hice saber, pero su respuesta fue ¿por qué lo sería? Muchas respuestas pudo decir en esa situación, pero él solo responde como si no supiera el estado actual de la sociedad. Ya en serio me preocupa que este niño llegue a tener amnesia o solo era muy tonto. Después por fin dijo su nombre, pero lo extraño es que se separó de nosotros y se fue a discutir con la otra niña. No pude escuchar nada, y al final se presentaron, él se llama Natsuki Subaru y la niña se llama Beatrice, que eso no estaba mal. Hasta que descubres que la niña de pelo trenzado es en realidad un don. Un don consciente con esas características. Esto debe ser una locura. No debería ser posible. Además que este niño hablaba como un adulto, de hecho mostraba una madurez que ningún niño de nuestra edad debería tener. Además de decir que tenía 3 dones más. Esto se está descarrilando a lo ridículo. Pensé que mentía, pero explico muy bien todo, de hecho explico también los poderes de este ser artificial Beatrice. Creo que alguien de mi edad no debería sospechar de otro niño, pero, prácticamente estaba semidesnudo en medio de un parque, y con más de 4 dones, que 2 eran multifacéticos, incluso uno ya tenía diferentes cosas, lo cual no debería ser posible. De hecho me aterró saber que un de esos supuestos turnos literalmente trataba de él absorbiera temporalmente todo el daño de sus aliados, aunque sea temporal no debería ser posible, un don así solo traería sufrimiento a uno mismo. Pero él estaba de lo más normal contando de estos turnos y aunque le dije mi preocupación lo tomó muy tranquilo, de hecho demasiado, me estoy preocupado de alguien que tengo miedo, me parece algo, por decirlo, gracioso. Seguimos hablando, o más bien Natsuki y Midori ya hablaban entre ellos, la niña tenía la mano del primero, pero no decía nada, solo mantenía una mirada en todo lo que le rodeaba, de hecho en sus ojos ahora que lo noto. Son de un color azul cielo que contienen un patrón de mariposa rosa en los iris, en serio comienzo a creer que tal vez no es humana, pero, ¿un don? Había escuchado de personas con dones consciente, pero la conciencia que estos tienen no sobrepasa a la que tendría un niño de no más de 5 años, de hecho se decía que muchos se dejaban guiar por instintos. Pero esta niña se le notaba un aura de sabiduría, un aura que a cualquiera le tomaría años, pero a la vez se sentía una leve alegría en esta, no sé, si se deba a que Natsuki estaba escuchando con alegría las hazañas de All-Might. Que de hecho también es muy raro, no debería ser posible que un niño, en la época actual no lo conociera, de hecho él también ha servido de inspiración para mí, para no rendirme, después de mi papá claro. Y se mantenía tranquila tomando la mano de Natsuki, pero también noté que ese chico se le complicaba caminar, muchas veces tropezaba, se resbalaba, o perdía el equilibrio, y Beatrice lo ayudaba, como podía un niño no saber caminar. De hecho también noté que empezó a preguntar por la geografía local de la ciudad. Había escuchado rumores y cuentos que los niños se contaban entre sí para asustarse, que existían científicos locos, que tomaban niños y les hacían experimentos horribles. Podría ser Q. Boom. No pude terminar el pensamiento porque una explosión me lo interrumpió, lo normal era huir, hoy en día, había demasiados villanos y tragedias, así que mi padre siempre me aconsejó que por la edad que tengo debería huir de los problemas. Pero este chico, Natsuki, empezó a correr donde escucho la explosión, Midoriya y Beatrice lo siguieron, dudé un poco si seguirlos a los 3, pero, no podía estar tranquila, este niño, debía revelar su verdad, y llevarlo a la comisaría más cercana. Pero, debía obedecer a mi padre. Lo siento papá, así que seguí a esos 3, cabe decir que Natsuki, aún corriendo, le pasaba lo mismo, caía, resbalaba, y tropezaba, como si caminara por primera vez, mis sospechas están siendo más preocupantes. Pero no pude seguir pensando porque lo que encontré fue horrible, un edificio en llamas,
una mujer desesperada por entrar, y gente del alrededor tosiendo y saliendo corriendo con quemaduras leves. No sabía la razón de la mujer por querer entrar a un edificio en llamas. Pero se me aclaró de inmediato, su hija y bebé estaban adentro. Es doloroso saber que alguien de mi edad o posiblemente mayor muera, y un inocente bebé también, pero, lamentablemente, no podía hacer nada, no era Almit. O tan siquiera un héroe normal como Manuel, y eso que era considerado lo más bajo. Pero en ese instante, Natsuki dijo una palabra como si fuera lo más normal. Beako, quédate aquí y cuida a Itsuka-chan y Izuku-kun. Casi de inmediato empezó a correr en dirección del incendio. De inmediato, Midoriya y yo gritamos, Subaru-kun-san. Fue la primera vez que llamaba a alguien por su nombre y no por su apellido. Traté de alcanzarlo agrandando un poco mi mano, y aprovechar que de nuevo se había tropezado. Pero la niña, Beatrice, extendió su mano y me detuvo. Justo en el momento que pensaba reprocharle solo me dio una mirada y un silencio. Era una mirada penetrante e intimidante, una que solo daría a alguien sin sentimientos. Eso me convence más. Esta chica sí era un don, tal vez sí tenía más inteligencia que todos nosotros, pero esa carencia de emociones, me aterra y me asombra. Pero si vi una emoción, no mejor dicho dos, determinación y confianza. No sé qué había hecho ese chico, pero tenía toda su fe en él, pero no podía estar tranquila. No fue hasta que una mano se puso en el medio de nosotras, y Beatrice, como si hubiera cometido un error, dijo, TSK, maldición. Detente ahí, señorita Cha. Los estuve buscando por toda la ciudad. ¿Sabes que usar tu don en público sin permiso es ilegal? Dijo el hombre que no había reconocido aún. Exclamación. Era Etherman, el héroe que patrulla mucho esta zona. ¿Qué hace aquí y por qué busca a Beatrice? Santo cielo, eres persistente, supongo. ¿Dónde está el chico que fue abusado? Dijo el héroe. ¿Qué? ¿Abusado? Subaru era un niño abusado que Sureste escondía de ese héroe. ¿Qué demonios pasa? Pero Beatrice, lo más tranquila del mundo, dijo, está dentro, dijo Etherman. Y Beatrice, de lo más tranquila, señala el edificio en llamas que estaba detrás de nosotros. ¿Qué demonios le sucede? Etherman de manera rápida salió corriendo hacia el edificio en llamas, pero, se detuvo ya que no le serviría de nada. Su don se llamaba Ether, que consistía que entre más daño recibía era más fuerte. Simplemente con el límite de cuánto su cuerpo podía soportar el daño. Pero ese don no le serviría contra las llamas, y él no era un niño tonto como Natsuki Subaru, era un héroe profesional y sabía que pelear, Crash. Todo pensamiento o cuestionamiento fue interrumpido por un sonido de cristal rompiéndose, que venía de arriba, y solo pude ver algo salió disparado desde el edificio, desde el tercer piso. Era un chico, no un niño, el cual giraba toda esta cuestión. El que había implantado todas esas dudas en mí, saltando desde un tercer piso, con una niña desnuda y un bebé flotando a su alrededor. El muy tonto saltó demasiado lejos y ningún adulto lo alcanzaría a atrapar. Ni siquiera yo. Crack. ¡Pum! De inmediato, de manera surrealista, este aterrizó sobre su pierna derecha, la cual hizo ese crujido horrible, pero lo sorprendente es que no se rompió, pero algunos pensarían que simplemente había disminuido su velocidad. Pero el golpe lo delataba, había recibido de lleno el golpe en la pierna. Y no le pasó nada, no debería ser posible. Esperen, uno de sus dones, si no estoy mal se llamaba dragón sangre o algo así, dijo que tenía una pierna mejorada. Pero esto era superior a cualquier mejora. Pero mi tren de pensamientos se vio frenado por Subaru mismo, que dijo, demonios. Lo usé, C-H-O. Este cayó inconsciente, botando espuma por la boca, y ya que me había acercado lo suficiente, este tenía quemaduras por todo el cuerpo y un montón de astillas de madera en la espalda. Pero lo sorprendente era que tenía una niña desnuda en sus brazos y un bebé que descansaba al lado de su cabeza. Cabe decir que Subaru Natsuki había usado ese don telequinético para dejar al niño suavemente en el piso, antes de desmayarse. Midoriya trataba de acercarse corriendo hacia ese niño con desespero, pero el héroe Etherman no lo dejó. Mientras los paramédicos se acercaban a atender a Subaru, la niña y el bebé, la madre lloraba al lado de su hijo, pero no de tristeza, sino de alegría que estuviera vivo. Muchos gritaban cosas, se escuchaban ambulancias y bomberos, pero yo no me movía. No reaccionaba. No escuchaba. Solo me quedé allí, observando. Como el niño que acaba de conocer, y que solo conocía sus dones y nombre. Había hecho el acto más heroico jamás visto. No puedo creerlo. Fin del capítulo.